Voy a cargarlo. Porque el otro está demasiado saturado. Sí, no, pero No, hermano primero. Hermano, papá y hijos también. Ajá, papá. Tíos, abuelos y primos. Tercero sería los bisabuelos. ¿Qué profesor? Le pregunté, o también teníamos una duda. A ver, mira, se le ve hasta el profe. Se le ve hasta el profe. No, Fátima, se ve porque se estaba cayendo. No hay foto ahorita porque... Ahorita. Así. Mira, porque el profe hace sus PPTs ahí. Se ve increíble. Bien, buenos días. Hoy día vamos a ver lo que son la parte genética de cáncer y para eso vamos a entender algunos términos relacionados a qué significa genes reparadores de ADN, qué son los oncogenes, cuáles son los genes supresores de tumores y cómo estos intervienen en la aparición de cáncer. Y por otro lado vamos a hablar un poco sobre cáncer hereditario, ¿no? Que es un grupo entre el 5 y 10% de todos los pacientes que tienen cáncer. A algunos de ellos, este 5 o 10% puede ser parte de un tipo de cáncer hereditario. La idea del día de hoy entonces es tratar de entender esos términos, ¿no? De tal manera que lo que vamos a ver o desglosar el día de hoy es identificar estos mecanismos que están relacionados a la acción de los protooncogenes, los oncogenes, los supresores de tumores y la reparación del ADN, ¿no? Estos cómo intervienen en la aparición de cáncer y también vamos a reconocer cuáles son aquellos pacientes con alguna sospecha de cáncer hereditario. Entonces, el cáncer es una enfermedad genética porque independientemente si este es cáncer hereditario o no es cáncer hereditario, de todos los tipos de cáncer, vamos a ver cambios a nivel del genoma, ¿no? De la misma tumoración. Si yo hago algún estudio genético en la tumoración, vamos a encontrar cambios a nivel de su genoma, específicamente del tumor. Por lo tanto, se dice esto, ¿no? Esta definición. Y una cosa importante es que van a haber una serie de variantes, de cambios que se van a ir acumulando en el tiempo, que va a promover justamente que una célula tenga una diferenciación diferente o una diferenciación, valga la redundancia, que sea específica, digamos, y que va a haber una selección clonal, es decir, va a tener su propia familia, ¿no? Y esto justamente lo que va a promover es que exista una desregulación del crecimiento a nivel de la misma célula. Entonces, cuando hablamos de carcinogenes, es decir, de manera general, por qué ocurren los tumores, lo que vamos a tener es, en esta primera columna se observa un grupo de células que son normales, es decir, que no, su crecimiento es adecuado, ¿no? Tiene la división celular está controlada. Sin embargo, en algunas ocasiones, que pueden ser de manera aleatoria estos cambios genéticos o producto de un daño
o de un efecto ambiental, aparece una primera variante o una primera mutación, ¿no? De tal manera que este grupo de células se van a seguir replicando, pero sin embargo todavía en este momento uno no podría decir que estas células ya son cancerígenas, ¿no? Para que ocurra esto, tiene que haber una multiplicación no controlada. Entonces, como decíamos hace un momento, esta célula, en esta célula se le va a agregar una segunda variante, una segunda mutación, a esta se le va a agregar una tercera y así sucesivamente, ¿no? Justamente lo que decíamos hace un momento, va a haber un acúmulo de variantes que van a promover esa selección clonal, es decir, que va a haber un grupo de células que van a solo tener ese tipo de características a nivel genómico y que no va a haber una variante, sino varias que justamente van a promover esta multiplicación no controlada. Y estas variantes, justamente, ¿dónde van a ocurrir? Van a estar en genes relacionados a lo que se denomina los reparaderos del ADN, a los protooncogenes o a los genes supresores, ¿no? Entonces, cuando se alteran estos genes, cuando aparecen estas mutaciones o variantes, vamos a tener esta selección clonal y la posibilidad de que existe esa multiplicación, sobre todo no controlada, que es, digamos, una definición de cáncer. Ahora, como decíamos hace un momento, la mayoría de los pacientes con cáncer son pacientes que van a tener variantes que son adquiridas, es decir, que el paciente no tiene en todo su genoma algún cambio genético, eso significa adquirido. Es decir, yo hago el estudio de la tumoración, por ejemplo, de colon, y vamos a encontrar esos cambios genéticos que se han acumulado en el tiempo, pero si yo estudio, por ejemplo, una célula de la piel o la neurona o incluso un estudio molecular de la sangre, no se va a encontrar ningún cambio genético. Por lo tanto, esto significa que el cambio o estas mutaciones son adquiridas, esto se refiere a adquirir, ¿no? Ahora, en un porcentaje entre el 5 al 10% son hereditarias, es decir que si bien si le hago el estudio al genoma de tumor, podríamos encontrar algún cambio genético, estas variantes que van a ir acumulándose. Sin embargo, si yo le hago el estudio, por ejemplo, de la sangre o hago una biopsia de piel, sí vamos a encontrar esa variante la que justamente está asociada o está promoviendo que la persona desarrolle algún tipo de cáncer, ¿ok? Y este porcentaje, repito, más o menos es entre el 5 al 10%. Y para diferenciarles es que están presentes desde la concepción. Estos dos conceptos son importantes de tener en cuenta, ¿no? Que la mayoría de los pacientes que tienen cáncer son variantes que son adquiridas. Y lógicamente estas variantes van a ir apareciendo en mayor probabilidad cuando la persona envejece, ¿no? Mientras más envejecemos, las posibilidades de reparación del ADN, de que estos protooncogenes, los genes supresores de tumores funcionen de manera no adecuada, es mucho más alto. Ahora, cuando hablamos de cáncer en general, ¿no? del más o menos 95%, 90-95% de los pacientes, vamos a ver que existen genes que se conocen como modificadores y que estos van a ser de baja penetrancia. Ya hemos hablado del concepto de qué es baja penetrancia, ¿no? Es decir, que significaría que una persona, si tiene algún cambio en el genoma, no necesariamente va a desarrollar la enfermedad. ¿Qué te escuchan? No, si no hay problema, si no quieren escuchar pueden salir. Si hay algún curso. Y en menor porcentaje, que son los hereditarios, van a tener van a ser de alta penetrancia. Entonces esto lo explicamos mejor con esta imagen, donde vemos justamente aquellas enfermedades monogénicas o incluso que pueden ser digénicas en algunos momentos,
o en algunos casos, perdón, donde van a tener una alta penetrancia, ¿no? Entonces la persona, si tiene ese cambio genético, probablemente va a desarrollar la enfermedad. Y acá vemos justamente esta variante que va a ser la determinante y que van a aparecer estas variantes polimórficas que van a contribuir de una manera, pero no tan importante como este cambio genético que tiene la persona, ¿no? De tal manera que si un paciente tiene algún cambio en el genoma, ya sea una SNB, una MNB o una CNV, podría desarrollar cáncer, ¿no? Son enfermedades de alta penetrancia. Y en la parte del medio tendríamos justamente estas variantes que les vamos a decir modificadoras, ¿no? O sea que la persona tiene la susceptibilidad de desarrollar cáncer, pero no necesariamente la va a tener en el tiempo, ¿no? Y esto porque el ambiente va a contribuir de alguna manera, ¿sí? Entonces, si hay un ambiente adecuado en el que la persona, digamos, se cuida, no utiliza o no fuma, o por ejemplo no está expuesto a algunos alimentos que son cancerígenos, probablemente esa persona, la probabilidad de que desarrolle, a pesar de que tenga genes de susceptibilidad para que desarrolle cáncer, no va a desarrollar. Entonces, en cualquiera de estos dos tipos de cáncer, ya llámese el hereditario o el esporádico, vamos a clasificar a estos genes que cuando no funcionan de manera adecuada están relacionados a esto, ¿no? Y esos son los oncogenes, los genes supresores de tumores y los genes reparadores del ADN, ¿no? De tal manera que la función que tienen estos genes tiene que existir una homeostasis, es decir, que tienen que estar en una actividad adecuada de un sentido y el otro para que no aparezca el cáncer, ¿no? Y algunos aspectos relacionados a cómo, digamos, se pudo establecer esa relación de genes y cáncer. Primero que ya en el siglo XIX, este autor Broca identifica que existe un grupo de pacientes con una probabilidad de desarrollar cáncer mayor que el resto, ¿no? Y de hecho menciona sobre este concepto sobre el síndrome de cáncer hereditario. O sea, a pesar, miren, que no se conocía el ADN, recién en este año, un año antes, recién Mendel estaba haciendo su teoría de dominante, recesivo, que incluso no se conoció en ese tiempo, sino 35 años después. Ya, digamos, como les decía en una clase anterior, lo importante de la observación, ¿no? O sea, a veces muchas cosas solamente observando podemos llegar a algunas conclusiones interesantes. De hecho, a inicios del siglo XX, este autor, Boveri, comentó de que existen algunas alteraciones somáticas que son, digamos, determinantes o importantes para decir que esta persona tiene o no cáncer. Y los cambios que existen a nivel de la célula son estos, ¿no? Son 6 cambios: la autosuficiencia, la insensibilidad, la evasión, un potencial de replicación, la angiogénesis y la invasión tisular, ¿no? Entonces, en la autosuficiencia significa que la célula no va a necesitar, digamos, de señales moleculares externas para que ésta pueda crecer o pueda replicarse, ¿no? O sea, va a haber una replicación, digamos, autónoma. La misma célula va a tener sus propios mecanismos, va a producir sus proteínas que justamente van a estimular esa replicación de manera descontrolada. Luego, también las células que están alrededor de estas cancerígenas no es que no se dan cuenta de ese crecimiento, se van a dar cuenta de que está habiendo un crecimiento descontrolado y usualmente lo que van a hacer es eventualmente emitir o promover la producción de proteínas que van a ser inhibidoras de crecimiento. Entonces, pero estas células cancerígenas tienen esa insensibilidad a recibir estos inhibidores de crecimiento, ¿no? O sea, por un lado hay una autosuficiencia de la célula, esta misma célula ignora estas proteínas inhibidoras de crecimiento. Luego, también la célula, cuando hay un crecimiento que no es adecuado, usualmente esas tienen que llegar o irse hacia la apoptosis o la muerte celular programada, ¿no? Evaden la muerte celular
De hecho, entonces tienen un potencial de replicación mayor que el resto de células. Y una cosa importante es que existe esa posibilidad de promover la formación de vasos sanguíneos, que es algo que se denomina como angiogénesis. ¿Sí? Entonces, la angiogénesis significa de que va a haber esa posibilidad de tener vasos sanguíneos en una mayor cantidad, y esto justamente es importante por dos aspectos, ¿no? Por nutrición, porque va a tener nutrientes, ¿sí? Y por otro lado también es necesario para invadir a distancia otros órganos, ¿no? Lo que se conoce como metástasis. Y de hecho entonces tiene también esa posibilidad de invadir de manera continua, sería una invasión tisular, y la metástasis a distancia. Entonces, ¿cómo se determinaron o cómo llegaron a encontrar estos genes, los protooncogenes, los genes supresores de tumores o los genes reparadores del ADN, ¿no? De hecho, los oncogenes se encontraron gracias a los estudios que se hicieron relacionados a que existen algunas infecciones virales, sobre todo en algunos animales, que promovían justamente la transformación maligna, ¿no? El individuo está completamente sano, tiene una infección viral, y esta infección viral son protooncogenes que van a hacer que un grupo celular tenga una tumoración o un cáncer, ¿no? Y esta transformación puede ser aguda, es decir, de un momento a otro, rápidamente, o en algunas ocasiones es el acúmulo de diferentes variantes o mutaciones, ¿no? Dentro de ellos, uno de los más conocidos es este gen BONC, ¿no? Y de hecho, incluso estos oncogenes virales estaban relacionados principalmente a ARN, y estos ARN retrovirales se observó en los animales, ¿no? Ahora, en los seres humanos también se han identificado algunos virus relacionados a algunos cánceres. De hecho, existen dos tipos de virus que promueven, digamos, la producción de tumulaciones, ¿no? No sé si alguien se anima a dar un ejemplo. Retrovirus. ¿Pero cuál? VIH. Virus ADN. Ah. En el ser humano. Papiloma, ¿no es cierto? El papiloma. Otro más. El papiloma es el más frecuente, ¿no? Pero hay otro más, ¿no? Que de hecho, como profesionales de salud tenemos que vacunar. No sé si todos ustedes tienen su vacuna para ya empezar sus prácticas, que seguramente va a ser pronto, ¿no? Hepatitis B. ¿Sí? ¿Todos tienen vacuna para hepatitis B? ¿Todos? Sí, el resto no. Tienen que vacunarse, porque cuando vayan a los hospitales, alguien les diga, oye, ven, mira, vamos a hacer guardias, vas a suturar. Ya uno se ve entusiasmado y claro, uno está aprendiendo y puede cometer errores, ¿no? Pincharse, etc. ¿Sí? Entonces hay que vacunarse con la vacuna de la hepatitis B. Y la hepatitis B está relacionado a cánceres del hígado, ¿no? Hay zonas, de hecho, endémicas en Perú que la frecuencia de cáncer de hígado es superior al resto, y eso está relacionado directamente a que existen estos oncogenes que van a promover la aparición de algún tipo en este caso, de tumores hepáticos, ¿no? O en el hígado. Esta lista, o estas tablas, como habíamos comentado desde el inicio del curso, son tablas donde solamente es analizarlas, no hay que memorizar, no hay que aprender, digamos, cuáles son estos virus que van a estar relacionados y a qué tumores, etcétera, porque no tiene mucho sentido, ¿no? Sin embargo, solamente para demostrarles la cantidad de genes que existen, ¿no? Que de oncogenes que van a cambiar, ¿no? Producto de la infección viral, y como decíamos, estos están principalmente observados en los seres, en otros animales, ¿no? Y van a producir diferentes tipos de tumores, desde sarcomas, epiteliomas, etc., ¿no? Y como decíamos, estos cánceres pueden ser agudos, es decir, de un momento a otro, pueden ser incluso totalmente crónicos. Entonces, dicho esto, existe el concepto de protooncogenes, ¿no? Que en realidad los protooncogenes son los genes
que son los que en este momento la mayoría de nosotros, por no decir todos, son funcionales de manera adecuada, ¿no? Y de hecho, entonces tienen diferentes funciones, como por ejemplo la formación de citoesqueleto y actina, que estén relacionadas a la lesión celular, o por ejemplo la producción de matriz extracelular, de angiogénesis. Algunos están relacionados a la muerte celular, es una maquinaria antiapoptótica, ¿no? Y de hecho relacionados a la proliferación y sobreviven. Cuando estos genes ganan función, cuando hay una variante, una mutación y gana función, se cambia de nombre de protooncogenes a oncogenes. ¿Ya? Entonces, ¿en qué momento uno va a decir oncogenes? Cuando este gen cambia en su código. Y no solo eso, sino que va a ganar función, ¿no? La proteína que produce gana función, y esa ganancia de función justamente hace de que todo esto se desregule, ¿no? Dependiendo, digamos, cuál es su finalidad o la función que tenga esa proteína. Entonces, por ejemplo, si es que está relacionada a la proliferación, va a haber mayor proliferación, ¿no? Si está relacionado a que la célula sobreviva, pero si gana función va a haber mayor sobrevivencia. O, por ejemplo, si su finalidad es formar vasos sanguíneos, entonces la ganancia de función va a ser de que tenga mayor probabilidad de tener una mayor cantidad de vasos sanguíneos. Entonces, la activación de estos protooncogenes provoca la formación, digamos, de los oncogenes, y estos están relacionados a una ganancia de función. Casi todos estos protooncogenes, que son muchos, están relacionados a los cánceres esporádicos, ya el 90-95% de los casos. Hay algunos que son heredados, son limitados, y de hecho vamos a hablar algunos de ellos, por ejemplo el gen RED, ¿no? Que es un protooncogen. Pero si estos cambios eventualmente aparecen en la etapa embrionaria, estas son letales, es decir, va a provocar que el embrión muera. ¿Ya? Porque son genes justamente relacionados imagínense un embrión que tenga una variante en un gen que esté relacionada a la proliferación, probablemente va a haber mayor proliferación y ese embrión va a morir, ¿no? O relacionado a la apoptosis o la formación de matrices celulares, etc. Por eso dice, la mayoría de estos genes, de estos protooncogenes, si existe una variante, son letales. Ahora, ¿cómo identificaron a los protooncogenes o estos oncogenes, ¿no? Hace mucho tiempo pues no había lo que es la secuenciación masiva, ¿no? El NGS o incluso la secuenciación Sanger, ¿no? Que a pesar que es lenta, pero igual de alguna manera solucionaba el problema. Esto se identificó porque justamente ese concepto, ¿no? De que hay un cambio a nivel del ADN de estas células, donde se tomaba esas células cancerígenas como el tumor, no se extraía el ADN y luego mediante transfección, la transfección es el paso, el colocar, digamos, ADN a otra célula, y luego esta célula, digamos, se replicaba de manera indefinida, y luego se tomaba ese ADN y ese ADN que había en una mayor cantidad, de tal forma que se trataba de identificar, digamos, cuál era el gen que está relacionado específicamente a esa proliferación celular, ¿no? Y por ejemplo, así se llegó a identificar a este gen que se llama el KRAS, ¿no? Ustedes seguramente, si están interesados en cáncer, sobre todo esporádico, seguramente van a leer el gen KRAS, que es un gen que está frecuente en muchos protooncogenes, ¿no? O el HRAS, el NRAS, etc. Hay muchos ejemplos de protooncogenes que fueron identificados de esta manera. Ahora, decíamos hace un momento que algunos protooncogenes podrían ser heredados, ¿no? Y de hecho, uno de ellos es el RED. Este está ubicado en el cromosoma 10 y como ven, no tienen una función determinada, ¿no? O sea, ya hemos dicho de manera general cuáles son estas funciones, y este gen RED es un gen que está en la membrana celular, ¿sí? Y tiene una función tirosina quinasa, y cuando gana función
justamente va a estar relacionado a la presencia de tumores endocrinológicos, ¿no? Hay dos tipos de tumores endocrinológicos, uno de ellos que se llama neoplasia endocrina múltiple, es decir, que el paciente va a tener manifestaciones casi puramente endocrinológicas, ¿no? Pero justamente la presencia de estos tumores malignos en diferentes localizaciones. O solamente podría estar relacionado a un tipo específico de cáncer de tiroides medular, que se conoce como cáncer de tiroides medular familiar. Ahora, estos protoncogenes también fueron descubiertos gracias a la presencia de lo que se conoce como las translocaciones. ¿No se acuerdan las translocaciones? ¿Qué cosas son? El paso de un segmento del cromosoma al otro. Hay un intercambio, ¿no es cierto? Ok, entonces hemos dicho en la teoría que generalmente estas translocaciones no están relacionadas a un fenotipo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sin embargo, en algunas ocasiones pueden alterar la expresión o la estructura de un gen determinado, ¿no? O sea, una secuencia, si es que justamente en ese punto de corte está un gen, lo va a partir en dos, pues, ¿no? Lo va a dividir. Eso es una posibilidad, por eso dice este concepto, ¿no? Altera la normal expresión o la estructura del gen, o en algunas ocasiones pueden promover que aparezca un nuevo gen, a lo que se conoce como proteínas quiméricas. También eso habíamos hablado en el laboratorio, ¿no? Cuando hablábamos por qué están asociadas o por qué producen las CNVs algún fenotipo. Y de hecho, gracias al descubrimiento de estos genes, sobre todo estas proteínas quiméricas, se ha podido, por ejemplo, en la leucemia amiloide crónica, diseñar medicamentos específicamente para estas proteínas quiméricas, ¿sí? Otra vez, lo que es ciencias básicas, muchas veces uno dice, pero ¿esto para qué me va a servir, no? Uno cuando lee, digamos, cuestiones básicas, dice, pero bueno, lo práctico, ¿no? Yo quiero saber qué tratamiento le voy a dar, o si uno, digamos, quiere ser cirujano, dice lo práctico, ¿no? Voy, entro, opero y se acabó el problema, ¿no? Sin embargo, en ciencias básicas ha ayudado mucho y sigue ayudando mucho justamente para poder dar medicaciones, por ejemplo, en este caso de medicaciones personalizadas, ¿no? Dependiendo del tipo de variante, yo podría ofrecer algo más. Y acá, por ejemplo, esta translocación que es famosa en la leucemia amiloide crónica, que es la translocación 922, ¿sí? Esa es una translocación que ocurre solamente en esa clona celular. Es importante, esto es un cambio genético que no es que está presente en todas las células, o sea, porque no es hereditario esto, ¿no es cierto? La LMC, la mayoría no son hereditarios, entonces el cambio genético solamente está ocurriendo en esa clona celular. De hecho, esto se descubre porque se hace una biopsia de médula ósea, ¿no? Sacan médula ósea y ahí se le pide al laboratorio de genética que haga el estudio del cariotipo y se encuentra esta translocación 922, que es el famoso cromosoma Filadelfia. Ya el cromosoma Filadelfia. Y acá ustedes ven una translocación. ¿Cómo es la translocación? Aparentemente balanceada. Si yo veo esta fórmula, dices, es una translocación balanceada, ¿sí? Pero lo que ha ocurrido, pero a nivel molecular, lo que se está observando justamente es esto, ¿no? En el cromosoma 22 existe este gen que se llama PCR. Por favor, ciérrelo. En el cromosoma 22, en el cromosoma 22 es el gen BCR y en el cromosoma 9 está el gen ADN. Entonces, al momento del corte, justamente lo que se ha observado es que parte casi a la mitad del gen BCR y lo va a partir, digamos, en dos partes desiguales en el gen ADN. Y ese cromosoma 9, o sea, este de acá, este traslocado, ¿sí? Va a contener justamente estas dos porciones de estos dos genes, el PCR y el ADN, ¿sí? Y este va a ser un nuevo gen. Esto también ya habíamos hablado en el laboratorio. Y este gen, justamente, que es lo que va a
producir una proteína quimérica. A esto se refiere proteína quimérica. Nuevamente, este cambio genético, esta translocación 922 y la presencia de esta proteína quimérica solo está ocurriendo en las células cancerígenas. ¿Ya? ¿Por qué les digo esto? Porque en algunas ocasiones hay pacientes que tienen algún tipo de leucemia, ¿no? Se les hace el estudio de médula ósea y eventualmente se puede encontrar una trisomía 21. Una trisomía 21, ¿no? 3 cromosomas 21. Pero tú lo ves al paciente y no tiene ningún fenotipo Down. ¿Sí? No es Down. ¿Ya? Su desarrollo psicomotor adecuado, su crecimiento adecuado, no tiene microcefalia, la posición de los ojos es adecuada, no está inclinada hacia arriba, etc. No es Down, ¿sí? Y a veces cuando aparecen este tipo de resultados, los que digamos, si no se entiende este concepto de que ese cambio genético solamente en esa clona celular, entonces dicen, no, el paciente es mosaico, no es mosaico, sino solamente ese cambio se está observando en la médula ósea. Y a veces piden que se le haga el estudio genético, por ejemplo, en la sangre o en la piel, pero no es necesario, porque si no hay características clínicas de síndrome Down, es como que pensáramos de que estas variantes están presentes, por ejemplo, en todas las células de este cromosoma Filadelfia, va a estar presente en todas sus células, y no es así. Como hemos hablado, son cambios que solo están ocurriendo en esa clona, en esa familia, en el tumor nada más. ¿Ya? Eso tenemos que tener presente como concepto. También se llegó a identificar estos nuevos, o estos protooncogenes, protooncogenes y oncogenes, porque aparecía material genético que sobraba, ¿sí? Cuando uno le hacía el estudio cromosómico, sobraba. Ahora ustedes dirán, pero ¿por qué nos habla esto el doctor, no? Porque la técnica de cariotipo probablemente era la única que se tenía justamente para poder identificar cuáles eran estos cambios genéticos, ¿sí? De hecho, como hablábamos en la historia, pues no había lo que es, y decíamos hace un momento que no existía la secuenciación masiva, ¿no? ¿Sí? Entonces, la única herramienta para poder identificar cuáles eran estos cambios era el cariotipo. ¿Y por qué? Porque justamente recién en el año 56 se pudo establecer esa relación de que el número de cromosomas era 46 y año siguiente recién se pudo establecer una enfermedad con un cambio genético, ¿no? Entonces la única herramienta que uno tenía era justamente el cariotipo. Entonces se hacía cariotipo a todo, ¿no? A todo y a nada, ¿no? El tumor hacían el estudio. Entonces de ahí justamente encontraron esta translocación N22, etcétera, ¿no? Y también encontraron un tipo de cromosomas que le llamaban doble minuto, que eran cromosomas diminutos, pequeñitos, ¿no? Que uno no miraba o no identificaba qué tipo de cromosoma era, o regiones, por ejemplo, de los cromosomas que se tenían homogéneamente y eran muy grandes y uno no sabía qué cosa era esto. Entonces a esta información genética eran regiones extras, ¿no? Sobraban, ¿no? Por algo estaban, pero ¿por qué estaban? Entonces lo que hicieron era justamente amplificar estas zonas y gracias a esto se pudo establecer la presencia de estos otros protooncogenes. ¿Sí? Ven ustedes una lista larga. Claro, nuevamente, estos, digamos, ¿cuáles son estos protooncogenes? No les vamos a preguntar, ¿no? Probablemente el único que vamos a preguntar va a ser el gen red, ¿sí? Porque ya hemos hablado un poco de eso. Y acá, ¿no? Actualmente esto se detecta mediante secuenciación de ADN, de ARN, ¿no? Expresión de proteínas, ¿qué más? Secuenciación del epigenoma, ¿sí? Podría secuenciar el epigenoma para ver justamente qué cambios epigenéticos existen y relacionarlos a la presencia de estos oncogenes. En los genes supresores de tumores, de hecho, fue más complejo. Inicialmente, incluso solamente se hablaba de protooncogenes, ¿no? De hecho, incluso a veces confundimos este término de oncogenética con oncogenes, ¿no? ¿Sí? Pero cuando hablamos de oncogenética están los protooncogenes, los genes supresores de tumores y los genes reparadores del ADN. Y estos fueron más difíciles de establecer o de identificar cuáles eran,
Y una cosa importante en estos casos es que existe una regulación negativa de la, o sea, están relacionados a una regulación negativa de la proliferación de la sobrevida, ¿no? Y por lo tanto van a promover la presencia de neoplasias malignas cuando pierden función. Entonces hemos hablado, los protooncogenes cuando ganan función son oncogenes, ¿no es cierto? Y los genes supresores de tumores, cuando pierden función, van a promover la presencia de neoplasias malignas o lo que es cáncer. ¿Listo? Y de hecho esto está relacionado a haploinsuficiencia. Ya hemos hablado del concepto de haploinsuficiencia, ¿no? Es cuando existe la variante en una de las copias y la otra copia, el otro alelo deja de funcionar, ¿no es cierto? Eso es haploinsuficiencia. Entonces, lo que se va a observar es una recesividad a nivel celular individual. ¿Qué significa recesivo? ¿Quién necesita de dos? Dos alelos. ¿Sí? Existen dos alelos alterados, ¿no? Pero esta recesividad es, como dice acá, a nivel celular. ¿Sí? O sea, justamente si es a nivel celular, va a provocar la presencia de tumores malignos, ¿no? Y de hecho uno de ellos es el gen RB1. Este gen de retinoblastoma está relacionado a dos tipos de tumores, probablemente es uno de los más sencillos, digamos, para entender esto de esporádico y familiar. El esporádico significa de que si yo le hago el estudio genético en la sangre no voy a encontrar ningún cambio, pero si hago el estudio del tumor de la retina del paciente, ahí voy a encontrar el cambio genético en el gen RB1, ¿no? Y la diferencia con el hereditario, ¿cuál sería? Que si yo le hago el estudio del cabello o de la mucosa oral, voy a encontrar la variante en el gen RB1. Esa es la diferencia entre esporádico y hereditario, ¿ok? Y de hecho, cuando se estudió esto del retinoblastoma, este autor Knudson planteó la teoría de los dos golpes, ¿no? ¿Y cuáles son los dos golpes? El primer golpe es la variante en uno de los alelos, y el segundo golpe sería la aparición de la variante en el otro alelo, ¿no? Y recién la persona va a desarrollar, o el niño, la mayoría de las veces va a desarrollar el retinoblastoma. Veamos esta teoría de los dos golpes. En la parte de la izquierda está lo que es el cáncer, el retinoblastoma, hereditario, y en la derecha tendríamos el retinoblastoma esporádico, ¿ya? Entonces, primero, ¿cómo rápidamente uno puede identificar ese árbol genealógico que si es hereditario o no? ¿Qué ven acá? La madre está afectada. La madre está afectada y le heredó a su hijo, ¿no? Y hemos hablado entonces que en la mayoría de las veces tenemos dos alelos o dos copias de un determinado gen, ¿sí? Entonces, esta madre tiene la variante en el gen RB, ¿sí? En uno de sus alelos, y el otro alelo está normal. Ese más significa que es normal, ¿no? Y el padre tiene sus dos gen RB, son normales, sanos, ¿sí? Sin ninguna variante. Entonces, en este caso, lamentablemente esta niña heredó este alelo, este cromosoma con este alelo RB, y heredó este cromosoma del papá que no tiene la variante, ¿no? Muy similar. Pero a pesar de que ha heredado esta niña esta variante, todavía no ha desarrollado el retinoblastoma, ¿sí? Entonces este sería el primer golpe. Y lo que va a ocurrir es que va a haber una variante que va a aparecer en el otro alelo, ¿no? O sea, acá vemos, serían los alelos de la niña, lo están poniendo en este lado, ¿sí? Acá no hay ningún cambio porque lo que está explicando es que es una variante germinal. O sea, ¿por qué germinal? Porque tienen todas sus células y están presentes desde la concepción, ¿sí? Y lo que va a ocurrir es que podría aparecer una segunda variante en el otro alelo, ¿no? De diferentes formas, ¿no? Ya sea por homozigiosidad o porque justamente este gen que está bien
al momento de replicarse puede aparecer una segunda variante, ¿no? O sea, hay diferentes, o pierda, digamos, de lesión este gen. Entonces ustedes ven que acá va a haber una recesividad a nivel celular, ¿no? Entonces el segundo golpe, ¿cuál sería? Justamente acá sería el segundo golpe, la variante, la segunda variante va a ocurrir a nivel celular. Entonces recién en este momento el paciente va a desarrollar el tumor o el retinoblastoma, ¿sí? Pues otra vez, primer golpe y acá sería el segundo golpe. En este momento recién tiene el retinoblastoma. ¿Y qué ocurre cuando esto no es heredado, o sea, es somático, ¿no? Entonces acá vemos en este árbol genealógico los padres no tienen ninguna variante, lo que se observa es que igual esta paciente no heredó ninguna variante porque no tiene, ¿no?, los papás. Sin embargo, lo que puede ocurrir es que va a haber una mutación somática, ¿sí?, en uno de los alelos y aparece acá la primera variante, ¿no? Y en este caso la diferencia, ¿cuál es? Que si yo hago un estudio genético en la sangre en esa niña, no voy a encontrar la mutación, ¿sí?, o la variante, o el cambio. Sin embargo, sí voy a encontrar en este momento, pero ya cuando adquiere esa primera mutación, en la retina, ¿no? Y para que aparezca el tumor, igual que en el caso heredado, tiene que el otro alelo mutarse, ¿ok? Eso sería entonces la teoría de Knudson de los dos golpes, ¿sí? El primer golpe variante en un alelo y el segundo golpe en el otro alelo. ¿Y este RB para qué está presente en la célula, ¿no? Entonces, si vemos esta gráfica, ¿qué le recuerda? El ciclo celular. Ciclo celular, ¿no? El ciclo celular. Entonces está relacionado o es parte del ciclo celular, ¿sí? En el ciclo celular existen diferentes proteínas, ¿no?, que justamente van a promover la mitosis, la síntesis de ADN, etc. Entonces el gen RB está relacionado a esto, ¿no? Y aquí vemos la función justamente del gen RB, ¿no?, que va a verificar justamente el paso adecuado entre la fase G1 y S, ¿no? Forma parte de este complejo proteico de FDP, ¿no?, que promueve la síntesis del ADN, y digamos, es inhibido directamente por el DRB8, ¿no? Mejor miremos la imagen para que se pueda entender de mejor manera. Entonces, acá tenemos el gen RB1, ¿no? Acá tenemos este gen RB1 es funcional, el RB1 activo, y está relacionado, por ejemplo, a la inhibición de este complejo, lo que decíamos hace un momento, del E2F, y este E2F que promueve la síntesis de ADN. Entonces, si funciona adecuadamente, va a inhibir la síntesis de ADN y va a regular que este ciclo no sea tan acelerado, ¿sí? ¿Qué pasaría si este gen tiene una mutación, una variante? Esta inhibición no va a ocurrir y por lo tanto este complejo va a promover, digamos, que exista mayor síntesis y por lo tanto el ciclo celular sea, digamos, de mayor proporción, ¿cierto? O acelerado. ¿Okay? También, por ejemplo, este gen RB está relacionado a la ciclina D, ¿no? Y de hecho incluso este gen RB tiene que fosforilarse, ¿no?, para estar inactivo, ¿ya? Pero a veces puede haber variantes incluso en estos genes y no inactivar adecuadamente el gen RB. Bien, otro gen que es un gen supresor de tumores, probablemente va a estar presente en muchos cánceres, es el gen TP53, ¿no?, que produce la proteína P53 y la inactivación de este P53 se ha demostrado en muchos cánceres, en más del 50%,
y lo que se observa es una pérdida de heterocigosidad en esta región, ¿no? Y justamente cuando hablábamos hace un momento, lo que se observa con el TP5, con los genes supresores de tumores, es que hay una recesividad a nivel celular, es decir, y por eso se pierde la heterocigosidad. Por ejemplo, este gen TP53 está relacionado al virus del papiloma humano, a los serotipos 16 y 18. Y, por ejemplo, este complejo lo que va a hacer es degradar este P53, acá vemos, ¿no? Lo degrada. Y dentro de las funciones que tiene el TP53 es que es un regulador de la transcripción, ¿no? Y esto, digamos, gracias a la presencia de diferentes moléculas, acá vemos diferentes moléculas proapoptóticas, ¿no? Y otras, por ejemplo, relacionadas a la represión de la transcripción. Y, por ejemplo, puede haber una represión de la transcripción como a genes promotores de crecimiento, otros factores de crecimiento, proteínas antiapoptóticas, etc. Y acá vemos en esta imagen justamente la relación que tienen lo que tiene esta proteína TP53 con las moléculas que hablábamos hace un momento, ¿no? ¿Y qué funciones tienen? Por ejemplo, miren la apoptosis, ¿no? Y si es que falla esto, entonces va a promover la división celular descontrolada. Entonces, de manera general, para poder entender la función del P53, está relacionado a, por ejemplo, si es que existe estrés oxidativo, si existe la presencia de óxido nítrico, si disminuye la cantidad de oxígeno, por ejemplo, ¿no? O no hay una buena proporción de ribonucleótidos que justamente van a estar relacionados al ADN, o incluso existe una disfunción del mismo aparato mitótico, ¿no? Cuando si existiera una disfunción en el aparato mitótico, también la célula va a empezar a replicarse de manera descontrolada, o incluso la presencia o la activación de oncogenes, ¿no? En este caso ya sería protoncogénesis si se activa, o de repente hay una replicación estresante a nivel del mismo ADN, y muchas veces también podría haber una ruptura de la doble cadena de ADN, o si es que los telómeros empiezan a erosionarse en mayor proporción. Para todo eso está el P53. ¿Sí? Entonces ustedes ven acá diferentes estresores, ¿no? Que incluso puede ser la combinación de estos, ¿no? De hecho, por ejemplo, la ruptura de la doble cadena de ADN puede estar relacionado a la presencia de radiactivos, ¿no? ¿Sí? La erosión de los telómeros, por ejemplo, es algo que ocurre de manera natural a medida que avanzamos en el tiempo, es parte del envejecimiento, ¿sí? Pero justamente quien nos protege es el P53. Entonces ustedes ven acá que el P53 va a promover la homeostasis a nivel celular, ¿sí? Es decir, que todas las moléculas actúen de manera adecuada, tiene una función antioxidante, además está relacionada a la reparación del ADN, por ejemplo, si hubiera una alteración en la formación del ADN, repara el ADN, arresta el crecimiento, es decir, si ve que el crecimiento celular es descontrolado, le dice vamos a detenernos. Es más, también va a promover la senescencia y la apoptosis, ¿no? Junto con otras proteínas. ¿Listo? Entonces miren todas las funciones que tiene, y esto, bueno, solamente estos son una de las vías, por ejemplo la apoptosis, ¿no? Donde van a ver ustedes estas moléculas como el PUA, de hecho la mitocondria también actúa en lo que es la apoptosis. Ahora, para poder entender esta parte, ¿no? Hemos comentado que el TP53, ¿no? Está presente el TP53 está presente en el 50% de los cánceres esporádicos, pero como decíamos hace un momento, en algunas ocasiones
algunos de estos cánceres no son esporádicos, sino son hereditarios, ¿no? ¿Y qué ocurre entonces cuando hay un cambio germinal en este gen TP53? Va a provocar este síndrome que se llama Li-Fraumeni, ¿sí? Y miren, los tumores que va a producir desde mama, cerebro, sarcomas, osteosarcomas, o sea, digamos, diferentes tejidos, órganos podría afectar, ¿no? Y en este Li-Fraumeni lo que se ve es una ganancia de función, pero con dominancia negativa. Es decir, si bien gana función, pero esa función al final va a haber una pérdida de esto, ¿no? Otro gen relacionado, que es supresor del tumor, es el gen APC. Este gen APC también se conoce así porque va a promover la formación de pólipos en el colon. Este gen APC se une a esta molécula que es la beta-catenina y también está relacionado a lo que es la encaderina, ¿no? Que justamente tiene funciones de adhesión celular. Si es que hay variantes en este gen APC, en germinal me refiero, va a promover un tipo de enfermedad genética, pero que tiene un espectro clínico continuo, ¿no? Desde la poliposis adenomatosa familiar hasta el síndrome de Gardner, es decir, ese sería el síndrome o la enfermedad mucho más compleja que esa poliposis adenomatosa familiar, ¿no? Acá solamente existen los pólipos en el colon y en este caso existen tumoraciones en otros órganos. Y lo que hablábamos hace un momento, entonces, este gen APC, ¿no? Interviene en el funcionamiento de la beta-catenina, y esta beta-catenina a su vez, digamos, con la encaderina tiene esa finalidad de digamos, regular el crecimiento y la apoptosis, ¿no? Por si acaso, solamente son 15 minutos de tolerancia, ¿no? Ok, ahora, hay algunos genes que dependiendo de dónde está ubicada la variante, va a tener un tipo de fenotipo, ¿no? No siempre eso es así, ¿no? Un tipo clínico específico. Entonces, vemos acá que si la variante está en estos puntos de color verde, la poliposis adenomatosa familiar va a ser atenuada. ¿Y por qué se llama atenuada? Porque la cantidad de pólipos no va a ser mucha, ¿no? Mientras que, por ejemplo, si las variantes están en la parte casi media de este gen, vamos a ver una poliposis adenomatosa familiar profusa, es decir, la cantidad de pólipos va a ser muy grande, ¿okay? En algunas ocasiones, repito, en algunas enfermedades, o sea, no solamente en cáncer, sino en otras enfermedades, hay esta relación genotipo-fenotipo, ¿sí? Es decir, dependiendo de dónde está la variante, yo puedo predecir el fenotipo, ¿ya? ¿Y qué son los pólipos? Justamente son estos tumores que son benignos, que están presentes en el colon, es decir, le hacen la colonoscopía y al momento de ver liso esta mucosa, no se ve liso, sino se ve estas protuberancias, ¿no? Y estas protuberancias digitales, ¿no? Como si fueran dedos, se conoce como nombre de pólipos. ¿Y por qué se llama poliposis? Porque no existe uno, sino de decenas hasta centenas, miles de pólipos en todo el colon, ¿no? Ahora, no significa de que estos pólipos son cancerígenos, son tumoraciones benignas, ¿sí? Pero en algunas ocasiones uno de estos pólipos puede desviarse y convertirse en un cáncer de colon, ¿sí? Entonces, el gen APC lo que promueve es la formación de estos pólipos adenomatosos colónicos, ¿ok? Bueno, otros genes supresores de tumores es el NF1, el CDK2A, ¿no? Y otros más como el del von Hippel-Lindau, ¿no? El gen NF1, cuando existen variantes germinales, está relacionado a la neurofibromatosis tipo 1, ya habíamos hablado de esto brevemente en clases anteriores. Sin embargo, cuando existen variantes esporádicas,
están asociadas a cáncer colorectal, melanoma o neuroblastoma, nuevamente, ¿no? Es decir, supongamos de que yo tengo un paciente con melanoma, yo le hago el estudio genético y encuentro una variante en el gen NF1, no significa que tiene neurofibromatosis tipo 1, ¿sí? Porque ese cambio solamente está ocurriendo en ese cuerpo. ¿Listo? O por ejemplo, este gen CDK2A sí está relacionado al melanoma maligno y hay otros genes, como habíamos hablado, ¿no? Como el PTE y el VHL. Entonces, miremos acá qué es la neurofibromatosis tipo 1 rápidamente. Son pacientes que desde casi nacimiento tienen estas máculas café olé o café con leche, también lo traducen. Aparecen también pecas en la axila. A nivel del ojo se puede observar estas manchas que no producen en realidad problemas a nivel de la visión, sino son manchas así como estas que tienen en la piel, que se conocen como nódulos de Leach. En algunos casos pueden aparecer estos neurofibromas, este crecimiento anormal, digamos, de la mielina, o neurofibromas cutáneos, ¿no? Hay otros criterios clínicos, sí, pero esta es la neurofibromatosis. Entonces, repito, o sea, si yo tengo un paciente con sarcoma, le hago el estudio genético al melanoma y encuentro una variante en el gen NF1, no significa que tiene neurofibromatosis, ¿no? Muy parecido al caso que les comentaba con trisomía 21 en ese tipo de leucemia. Entonces, ¿cuál es el rol de estos genes reparadores del ADN? Van a estar relacionados de manera indirecta a la regulación del crecimiento. Estos genes reparadores del ADN no es que estén actuando de manera directa en el ciclo celular, ¿no es cierto? O relacionados a la apoptosis. Ahora, van a ver o existen diferentes formas de reparar el ADN, ¿ya? Y vamos a ver esto como una imagen. Entonces tenemos acá estas diferentes agresiones, digamos, que tiene el ADN, ¿no? Cuando, por ejemplo, existe una escisión de uno de los nucleótidos, en este caso vemos una escisión de uno de los nucleótidos, y para eso la célula se da cuenta de ese error y activa una maquinaria, un complejo de proteínas que justamente lo que hace es reparar esa base, ¿no? ¿Ya? Y lo que se hace es repara esa base para justamente, si no está presente, reemplazarlo, ¿no? Al final vamos a tener la reparación del ADN, ¿ok? En algunas ocasiones esa reparación puede ser a través de escisión del mismo nucleótido. No vemos acá igual el daño de los rayos ultravioleta. Igual se activa un complejo molecular, ¿no? Incluso gran parte del ADN, miren cómo elimina y luego nuevamente vuelve a replicar toda esta zona, ¿no? ¿Para qué? Para que tengamos al final un ADN reparado. También se puede utilizar mediante la recombinación homóloga, ya hemos hablado de la recombinación homóloga, ¿no? Entonces lo que necesita es tener otra cadena de ADN para que justamente tenga como molde y pueda, digamos, recombinar, ¿no? Al final, la cantidad y la secuencia de estas dos cadenas de ADN van a ser muy similares y no va a haber problemas, ¿no? O también podría ocurrir, digamos, reparar el ADN mediante esta unión de extremos no homólogos, ¿no? Que es otra forma de reparar el ADN. Y acá ustedes van a ver un sinfín de problemas. De hecho, ustedes pueden entrar a los diferentes textos de genética, incluso cada uno de estos son capítulos diferentes, ¿no? Si uno quiere conocer más, porque no solamente son estas moléculas, sino existen muchas otras más. Pero, ¿qué en común tienen estas? Esto de la reparación del ADN, que está viendo, miren acá, un daño externo, ¿no? Ambiental. ¿Ok? Por ejemplo, rayos ultravioleta. ¿Qué más? ¿Qué dice acá? Radiación y radiación ionizante, ¿no? ¿Sí?
Y esto ocurre de manera, vamos a preguntar, esto se observa de manera diaria. ¿Qué creen? Sí, sí, claro. Sí, ¿no? El sol. Entonces tenemos estos genes reparadores del ADN que nos protegen de este daño a nivel del ADN. Entonces, ¿qué ocurriría si estos genes reparadores del ADN no funcionasen adecuadamente? No se va a reparar ese ADN, ¿sí? Y si lamentablemente ese daño ocurre en un gen que es supresor de tumor o en un protooncogen, ¿qué creen que va a producirse? Cáncer. ¿Sí? O sea, cuando hay variantes en los genes reparadores del ADN, no es que estos de manera directa están relacionados a la apoptosis o al ciclo celular, ¿no es cierto? Sino que de manera indirecta, por eso esta primera diapositiva, ¿no? Hay un rol indirecto en la regulación del crecimiento, no es de manera directa, ¿sí? Entonces vamos a ver que hay diferentes proteínas que van a reparar el ADN. De hecho, como ejemplos relacionados a la exposición de radiación, ¿cuál sería? ¿Qué conocen ustedes? ¿Cáncer de piel? No, o sea, de ejemplos de la vida real, ¿no? No, ¿qué? Plantas Donde nucleares. hay, por ejemplo, exposición a radiación. Plantas nucleares. En sí las plantas nucleares no, Las sino radiografías. Las radiografías. Radiografías. radiografías, sí. ¿Ok? Y algunos accidentes nucleares. ¿Cómo? Bien. Hay uno que ocurrió en Brasil, un hospital, una clínica, que dentro de su cartera de servicios ofrecían lo que era radioterapia. ¿Ya? La clínica fracasa y los dueños abandonan el local, ¿no? ¿Y qué ocurre? Invaden personas pobres, ¿no? La clínica bonita, y siempre una persona más curiosa que otra entra a la sala de radiación, encuentra el equipo que lo habían abandonado lleno de radiación, se da cuenta que estaba bonita, ¿no? Interesante, y dice, pues la desarmaremos, ¿no? Y después la vende esto por partes. La desarmó y todas esas personas de hecho se irradiaron y algunos en el tiempo desarrollaron cáncer, ¿sí? La historia de hecho no es muy conocida, bueno, al menos a nivel de la literatura médica y los textos, pero bueno, sí está bien documentado y hay varios estudios que han hecho a partir de ahí, ¿no? Justamente para ver lo que es, por ejemplo, cuál es la frecuencia de variantes que pueden aparecer relacionados a la exposición de radiación, ¿sí? Ok. Dentro de esos genes reparadores del ADN tenemos el BRCA1 y el BRCA2, ¿no? Y este BRCA1 y BRCA2, por ejemplo, si es que hay una variante, el riesgo de hacer cáncer de mama es del 80%, algunos dicen 90%, de hacer de ovario, si es BRCA2 23% y si es BRCA1 del 54%. También pueden estar relacionados al cáncer de próstata y colon. Estos tienen una penetrancia variable, como vemos acá, estos 80, 23, esa es la penetrancia que tienen, ¿sí? Y de hecho entonces dependen de genes modificadores, ¿no? Ahora, estos genes BRCA pueden actuar de manera directa o indirecta en estos complejos moleculares, ¿no? Por ejemplo, acá vemos lo que les decía, ¿no? Si es que hay una doble ruptura del ADN, a veces el doble ADN se rompe, ¿no? Por efecto del medio ambiente y aparecen estas proteínas que van a reparar, pero en muchas ocasiones estas proteínas, digamos, no actúan de manera solitaria o necesitan la activación de otras, como por ejemplo en este caso de BRCA2. Y dentro de
los cánceres o los cánceres hereditarios que están relacionados a alteración de genes reparadores, está justamente el síndrome Lynch, ¿no? Que va a provocar lo que es el cáncer colorectal, y la diferencia con el APC es que este es no polipósico, por eso se llama no polipósico, es decir, yo le hago la colonoscopía y no voy a encontrar ningún pólipo, por eso se llama no polipósico. De hecho, vamos a ver en la práctica que existen algunos criterios generales también el día de hoy para poder identificar qué paciente podría ser parte del grupo de enfermedades de cáncer hereditario, ¿no? Sin embargo, en la literatura, los que quieran conocer un poco más sobre esto, cada uno de estos síndromes, por ejemplo, incluso neurofibromatosis, ¿no? BRCA1, BRCA2, tienen criterios diagnósticos específicos, es decir, una lista de verificación donde yo no puedo decir, ya, ok, este paciente tiene punto número 1, check, punto número 2, check, ¿no? Entonces uno va haciendo el check y ve de esos criterios si va a cumplir, no sé, 5, 6, 7, dependiendo de lo que se ha establecido. Y eso es lo que se refiere a esto, ¿no? Hay dos tipos de criterios, el de Amsterdam 2 y de Bethesda, o sea, son dos grupos de investigadores que se reunieron en diferentes lugares, ¿no? Y dijeron, ya, ok, para yo decir, este es un paciente con síndrome Lynch, dijeron, ya, yo tengo esta lista, este grupo, y este otro grupo dijo, yo tengo esta otra lista, que son probablemente muy parecidas, ¿ok? Pero, digamos, el síndrome Lynch está provocado por diferentes genes, ¿no? Y estos genes son reparadores, ¿no? ¿Y cuál es la característica de estos pacientes que hacen cáncer colorectal antes de los 30 años, ¿no? Y los que tienen más o menos hasta un 28%? Y claro, ustedes ven acá varios genes, ¿no? Y bueno, ahora la ventaja, otra vez, se tiene la ventaja de tener la secuenciación masiva, ¿no? Sin embargo, hace un tiempo se conocía sobre el síndrome, eventualmente se conocía cuáles eran los genes, incluso el mecanismo fisiopatológico, pero muchas veces el acceder al diagnóstico era medio complicado, ¿no? Entonces, crearon una prueba que se conoce como la prueba de inestabilidad de los microsatélites, a eso se refiere, ¿ya? Entonces, otra vez, de repente esto ustedes lo van a leer en algún libro y van a ver que el síndrome Lynch, el diagnóstico se hace mediante la prueba de inestabilidad de los microsatélites, y esta es una prueba indirecta que yo puedo verificar o predecir que alguno de estos genes está alterado, ¿sí? O sea, no de manera directa, sino de manera indirecta. Profesor, sí, una pregunta. A la hora de revisar nuestro laboratorio, nos dimos cuenta que el síndrome de Lynch, bueno, que el síndrome, dependiendo del tipo, o sea, tipo 1 tipo 2, varía con la herencia, o sea, puede ser autosómico dominante uno, autosómico recesivo otro, o es lo mismo, porque por ejemplo, a la hora de ver una hemonín, el síndrome de Lynch, el uno aparece como autosómico dominante, pero el otro no aparece. Entonces, sí, a veces puede ser porque de repente han encontrado pacientes que tienen variantes heterocigotas, ¿no? Compuestas. Cuando no ponen es por eso, ¿no? Algunas ocasiones, pero la mayoría de las veces es dominante. Eso es importante también comentarles, ¿no? La mayoría de síndromes hereditarios son dominantes. Si vas a la variante de los alelos y se va a... Entonces, este MMR son estos sistemas de reparación de mal apareamiento, y de hecho entonces las bases mal apareadas son reconocidas en el sistema de proteínas relacionadas a este MUT, ¿no? Y pueden ser variantes en un solo nucleótido, pueden ser MMBs, y entonces de hecho esto va a estar asociado a la formación de tumores, ¿ok? ¿Y qué otros tipos de cánceres provocan? Cáncer de endometrio, ovario, tracto biliar, etc., ¿no? Diferentes tipos de cánceres. El síndrome Lynch no solamente está relacionado a cáncer colorectal, sino también a otros síndromes. Dependiendo del gen, el riesgo es variable y es según el órgano afectado. Otro gen que también promueve la reparación del ADN es el ATM, ¿no? Este gen lo que va a hacer es reparar la doble ruptura del ADN y en este caso este es recesivo, ¿ya?
y está asociado a un síndrome que se conoce como ataxia telangiectasia, ¿no? ¿Y qué es la ataxia? Son pacientes que no tienen la estabilidad para caminar, ¿sí? E incluso con la base de sustentación amplia. Y estos pacientes que tienen este síndrome no es que siempre desarrollen cáncer, sino que están predispuestos a desarrollar leucemias y linfomas. Sin embargo, las portadoras, ¿no? Las mamás portadoras tienen un riesgo elevado de desarrollar cáncer de mama. ¿Y qué es la telangiectasia? Son estos vasos sanguíneos que se han dilatado, estos capilares, ¿no? Que se observan generalmente en las escleras de los ojos. Sí, eso no desaparece, ¿no? O sea, a veces podemos tener el ojo rojo, ¿no? Por algún, no sé, champú o exposición a algo, o incluso al mismo sol, pero estas telangiectasias no desaparecen. Esta dilatación de los capilares va a persistir. Y otra característica es que si yo le digo al paciente que camine, el paciente va a caminar con la base de sustentación amplia, como si, digamos, hubiera tomado bebido algo, ¿no? Y es recesivo. Otros genes reparadores, por ejemplo, estos genes reparadores de escisión de nucleótidos, ¿no? Que justamente están relacionados a un síndrome que se llama xeroderma pigmentoso, o por ejemplo estos síndromes de Bloom, Rodson, Thompson, etc., ¿no? ¿Y cuáles son las características en común que tienen estos pacientes? La característica en común es que si se exponen al sol van a tener este tipo de lesiones, ¿no? Por ejemplo, a nivel del rostro, miren a nivel del dorso de la mano. ¿Por qué en el dorso de la mano? Porque está expuesta al sol, ¿no? Miren la forma de la piel, ¿no? Como es toda brillosa, si uno toca probablemente es medio áspero incluso. Vemos incluso, por ejemplo, en el rostro, ¿no? Estas lesiones medio cicatriciales, con aumento del grosor de la piel, o incluso, por ejemplo, en este Rodson Thompson, que vamos a ver las lesiones a nivel de la mano. No son cicatrices, sino es porque se han expuesto, ¿no? Probablemente como todos, digamos, nos exponemos al sol, pero no tienen una buena reparación del ADN. ¿Okay? Y estos pacientes en el tiempo pueden desarrollar algún tipo de cáncer en la piel. Ahora, cuando hablamos de cáncer, no solamente esto está relacionado a variantes en el mismo ADN, ¿no? También puede haber cambios epigenéticos, como por ejemplo, si hay una hipometilación, pero sobre todo en protooncogenes, lo que va a hacer es activar estos oncogenes, ¿no? Y puede haber una hipermetilación, o sea, puede silenciar algunos genes supresores de tumores. ¿Sí? Entonces, en conclusión, tendríamos esto, ¿no? Es que hay una hipometilación y va a activar estos oncogenes que vamos a tener cáncer, ¿no? Si tenemos una hipermetilación, va a haber una supresión de tumores y igual puede haber cáncer. Pues vamos a hablar rápidamente sobre lo que es cáncer hereditario. ¿Qué es cáncer hereditario? ¿No? Entonces, dentro del cáncer, hablábamos al inicio de la clase que la mayoría de las veces son esporádicos, más o menos el 70%. Hay un grupo que se conoce como familiar y hereditario, que sería el 30%, ¿no? ¿Cuáles son las características del esporádico? La mayoría de las veces son personas que superan los 50 años, son variantes espontáneas, ya el concepto hemos hablado, es decir, que van a aparecer en el tiempo, y intervienen factores ambientales e incluso factores aleatorios. Y hay un estudio interesante relacionado a por qué una persona puede desarrollar cáncer, ¿no? Si bien el ambiente interviene, pero también hay un factor aleatorio completamente de la suerte, ¿sí? O sea, porque estas variantes, la mutación de los genes es aleatoria, pues, ¿sí? Si bien el ambiente puede influir, pero también es aleatorio. Mientras que el familiar y el hereditario vamos a subdividirlo en dos grupos, que es el hereditario de predisposición al cáncer, y vamos a hablar algunos de ellos, por ejemplo, cuando hay variantes en el gen RET, en el TP53, ¿no? En el NF1, son síndromes hereditarios de predisposición al cáncer. ¿Y por qué se denomina de predisposición? Porque no necesariamente si uno tiene la variante va a tener cáncer, el riesgo es muy alto, ¿no? El riesgo es muy alto. ¿Cuál es la característica? Que cuando yo hago el árbol genealógico va a haber un patrón de herencia bien definida, es decir, yo puedo decir esto es dominante o es recesivo, ¿no? Y una cosa adicional es que si yo le hago el estudio genético, vamos a ver o vamos a encontrar variantes
¿no? En estos genes, y son genes de alta penetrancia. A diferencia de la agregación familiar, es que si yo hago un árbol genealógico no voy a poder definir con exactitud cuál es su patrón de herencia, y si yo le hago secuenciación de genoma, lo que vamos a ver es que no se encuentra ninguna variante. Esa es la diferencia entre estos dos, ¿sí? O sea, puede tener, por ejemplo, menos de 50 años, ¿sí? Por ejemplo, y ser un cáncer de mama, yo le hago la secuenciación de genoma y no encuentro ninguna variante. Le hago estudio de MLPA y no encuentro ninguna variante. Entonces, no necesariamente, no sería de predisposición al cáncer porque no se ha podido identificar el gen. La diferencia entre la predisposición al cáncer es que yo encuentro la variante y ya lo defino qué tipo qué exactamente cáncer hereditario es. Y esa es la diferencia entre estos dos. ¿Sí? Entonces tenemos criterios diagnósticos generales. Hace un momento yo les hablaba que, por ejemplo, en el síndrome Lynch existen estos criterios diagnósticos, o en el cáncer de mama, ¿no? Y se reúnen cada cierto tiempo los expertos en esta área y van definiendo a ver si van cambiando los criterios, ¿no? A medida de que, digamos, la tecnología sea más accesible, etc. Sin embargo, de manera general, debemos identificar cuáles podrían ser esos pacientes que tienen cánceres hereditarios. Y para eso tenemos que ver que tenemos estos criterios, por ejemplo, que 2 o más familiares tengan diagnóstico de cáncer, cuando uno hace el árbol genealógico, un miembro de la familia tenga el diagnóstico de cáncer, de algún cáncer antes de los 50 años, que varias personas en la familia tengan un mismo tipo de cáncer, ¿sí? Y que una misma persona tenga, por ejemplo, 2 o más cánceres primarios, ¿no? Que no sean metastásicos, hay que diferenciar metástasis del primario. En el primario son 2 cánceres que van a aparecer, que pueden aparecer de manera sincrónica o asincrónica, ¿sí? Por ejemplo, primero desarrolla cáncer de mama y al poco tiempo desarrolla cáncer de endometrio. ¿Okay? Si yo tengo una persona que tiene esa característica, lo más probable es que sea hereditario. O que tenga un cáncer raro. ¿Por qué llamamos raro o poco frecuente? ¿Cuál es el cáncer más frecuente en las mujeres? A ver, ustedes. Cáncer de mama. Mama y Ovario. De cervix. cervix, ¿no? El hombre, De próstata. próstata. De estómago. Sí, estómago. El hígado. Entonces, si ustedes, por ejemplo, cuando hagan la práctica o ya son médicos, les llega un resultado de anatomía patológica y es un cáncer que incluso desde el punto de vista anatomológico es muy infrecuente, tienen que pensar que podría ser hereditario. ¿Sí? ¿Ok? De tal manera que existen más de 200 síndromes que van a estar relacionados a susceptibilidad hereditaria al cáncer. Como hemos dicho, no es que si uno tiene la variante va a desarrollar sí o sí, hay una susceptibilidad alta, ¿no? Y este cuadro igual nos sirve para hacer un análisis donde vemos que la mayoría, por no decir casi todos, tienen herencia dominante, excepto, miren, las variantes en el gen MIO, ¿sí? O MUTIA. Muchos están diferentes tipos de funciones, ¿no? ¿Sí? Diferentes tipos de funciones, oncogenes, algunos, pocos, la mayoría genes reparadores de los genes supresores de tumores y otros reparadores de ADN. Veamos acá en el cáncer colorectal. En el cáncer colorectal tenemos los no polipósicos y los polipósicos, ¿no? La diferencia entre uno y otro es que uno tiene pólipos y el otro no. Sí, los no polipósicos hemos dicho Lynch, diferentes genes, ¿no? Una característica es que, por ejemplo, esto aparece, se debería hacer la colonoscopia a partir de los 20-25 años. En los de tipo polipósico, la colonoscopia se tiene que hacer tan tempranamente como a los 12 años, ¿no? Y acá tenemos 2 tipos, ¿no? El de por variantes en el gen APC y en el MUT. Este MUT es recesivo, ¿no? Esa es la diferencia. Pero bueno, igual casi tienen algunas características muy similares a la presencia de los pólipos.
Ahora, existe un tipo de poliposis amartomatosos, y eso, ¿quién lo define? El anatomopatólogo. Si el anatomopatólogo le tiene que enviar el reporte y decir, estos son pólipos amartomatosos. Y otra vez, miren, la herencia dominante, ¿no? Dominante. ¿Ok? Algunas características, por ejemplo, que deben hacerse, ¿en qué momento deben hacerse la colonoscopía? ¿No? O desde qué momento, ¿no? Ahora, todos estos síndromes es necesario hacer los estudios, ¿no? Es importante el diagnóstico clínico, sí. Hay que basarnos o hacer un buen árbol genealógico, o sea, un pedigrí y una historia personal. Y estos estudios pueden decir que la sospecha es muy alta, digamos, de algún tipo específico de cáncer hereditario. Yo puedo solamente ir y pedir esa prueba genética de ese gen, ¿no? O puedo pedir paneles. En Perú, por ejemplo, se hace paneles en el INE, o, por ejemplo, se puede ir de frente a exoma, todos los genes, o incluso genoma, ¿no? Cada vez más los laboratorios utilizan estas tecnologías de exoma o genoma, ¿no? O sea, ya hacer un barrido de muchos genes. Y de hecho, incluso eso me sirve para tener la información en el laboratorio. De tal manera que van a haber genes de alta penetrancia, de moderada penetrancia y de penetrancia incluso desconocida, ¿no? A pesar que hay información que nos dice este gen está relacionado a un tipo de cáncer, pero a veces no se conoce exactamente cuál es la penetrancia, ¿no? ¿Y a qué se conoce de alta penetrancia? Cuando el riesgo de desarrollar cáncer, si la persona tiene la variante, es mayor al 50%. Si ese riesgo está entre 20 o 50%, la penetrancia se denomina como moderada. ¿Ok? Entonces, ustedes han visto, por ejemplo, la neurofibromatosis es una de ellas, por ejemplo, que tiene moderada penetrancia, ¿sí? De alta penetrancia, por ejemplo, BRCA1, BRCA2, el síndrome Lynch, etc., ¿no? Porque la penetrancia es por encima del 50%. Acá vemos entonces los que tienen alta penetrancia, ¿no? Alta penetrancia y lo que les decía, ¿no? BRCA1, BRCA2, el gen APC, etc., el MUR. Alta o moderada penetrancia, el ATM, el gen de la ataxia telangiectasia, o sea, por eso tenemos que chequearlos continuamente, ¿no? O que son de baja penetrancia que no se conoce, o sea, hay reportes, hay evidencia de que están asociados a cáncer, pero no se conoce exactamente cuál es el riesgo de desarrollar los cánceres. ¿Ok? Muy bien. Preguntas. Preguntas. Sí, profe. Sí. En el caso de las afecciones a los genes de BRCA1 y BRCA2, normalmente están asociados a cáncer de próstata, de mama, ¿no? Y en el caso del síndrome de Lynch, ¿a qué órgano está afectado más o menos? O a varios. También. A mama también, ¿no? Okay. Alejandra. Presente. Daniel. Katia. Mariana. Rubí. Stefano. Fernando. Valeria. Ángel. Rodrigo. Alexandra. Sofía.
Yusen. Scarlett. Gerardo. Carolina. Diego. Presente. Adriana. Andrea. Alejandro. Presente. Livenka. Presente. Rubí. Rubí. Bruno. Bruno. José. Yulisa. Fátima. Mauricio. Adelaida. Stephanie. Stephanie. Luis Franco. Valeria. Juan Pablo. Juan Pablo. Hernán Esteban. Valeria. David. Mía. Bárbara Martínez. Paula. Claudia. Elena. Macarena. Yanela. Adriana. Alexandro. David. Mila. Luis. Luis. Angélica. Pablo. Pablo Gabriel. Carolina. Robert. Miguel Ángel. Tony. Después lo daré.